Lo haré mañana. Más adelante entrego mi vida a Cristo. El mes que viene comenzaré a ir a la iglesia. ¿Por qué ninguna de estas promesas se cumplen? Hola, bienvenidos. Yo soy el pastor Franklin Rosa de la Iglesia Casa de Restauración 5 Sola y hoy estaremos hablando del peligro de posponer la salvación. En el día de hoy me acompaña mi amada esposa Irgis y también mi hermano y discípulo en Cristo, Héctor. ¿Cómo están, mis amados? Bueno, estamos muy contentos de estar nuevamente juntos en un episodio más de Vida en la Cruz y especialmente hablando de este tema que me gusta tanto, del peligro que podemos ver y las consecuencias de posponer, o lo que llamaríamos entre comillas, posponer nuestra salvación. Amén, bendiciones, pastor. Bendición, Héctor. Hermana Irgis. Sí, qué gozo estar el día de hoy acá. Saludos a todos los que nos escuchan y nos ven. Y deseando que el Señor se glorifique entre nosotros. Amén. A mí me gustaría empezar con un relato, una narrativa que hay en el libro de Hechos, capítulo 24, que en un momento, luego de el apóstol Pablo haber terminado ya lo que habían sido ya sus viajes misioneros, cayó preso. Y en ese momento que él cayó preso, pues lo llevaron a Cesarea y allá el gobernador Félix lo estaba ya pidiéndole explicación, le estaba dando su posición para su defensa. Lo increíble en esa defensa de Pablo es que él termina hablando del evangelio. Y cuando está hablándole del evangelio al gobernador, pues le está hablando de lo que es el juicio, le está hablando de lo que es el dominio que debemos de tener y le está hablando también del juicio venidero. Y dice la palabra que el gobernador se espantó. Y cuando se espantó le dijo, seguiremos hablando del tema más adelante. Ahora, ¿qué pasó con el gobernador en ese momento? ¿Realmente fue que él quiso posponer? Y yo creo que para responder esto, que ha sido un tema de mucha confusión, de donde creemos que la voluntad de nosotros tiene un papel determinante, es bueno que hoy hablemos de lo que es, en primer lugar, ¿realmente yo puedo posponer la salvación? Y en segundo punto, quisiera hablar en el día de hoy, la salvación es para ti. Así que, hablando del primer punto, que es si podemos posponer la salvación, si realmente nosotros podemos decir, mira, yo no quiero recibir al Señor ahora, pero más adelante lo voy a hacer. Héctor, ¿qué podemos hablar sobre posponer la salvación? Claro, pastor. Yo creo que lo primero que deberíamos preguntarnos ¿es realmente bíblico ese pensamiento? Pero quisiera, antes de responder esta pregunta, pastor, ver qué dice la propia palabra de Dios, la propia Biblia, acerca de nuestra condición, de la condición del hombre sin Dios. Yo creo que el libro de Romanos es un libro maravilloso que expone este tema en gran manera. Y fíjense lo que dice Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Todos hemos pecado, nacemos pecadores y nuestra inclinación natural es al pecado, por lo cual se nos hace imposible, por decirlo de una forma, inclinarnos hacia el bien. También me recuerdo del Salmo 51, verso 5, que dice, he aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Bueno, Héctor, es muy interesante lo que tú estás diciendo, pero puede ser que un oyente esté diciendo allá afuera, pero ¿dónde dice que yo soy un pecador? ¿O cómo realmente yo puedo decir, tú estás hablando cosas de la Biblia, pero eso no soy yo? ¿Dónde podemos ver en la Biblia que realmente somos pecadores? Bueno, eso es sencillo, en algo que nosotros normalmente lo tomamos, lo pasamos, lo conocemos por mucho tiempo, que son los 10 mandamientos. Bueno, yo vi mucho los 10 mandamientos en Semana Santa, para el Día de las Moisés, Madres. la película, sí. todo, ¿verdad? Todos vemos los 10 mandamientos, pero antes de hablar los 10 mandamientos, me recuerdo de un pasaje en el mismo Romano. Tal vez tú, oyente, estás pensando, si no conoces o tal vez te has preguntado alguna vez
¿por qué siempre el cristiano me dice que yo soy pecador? ¿Por qué si yo he sido una persona buena, no le robo a nadie, no le quito el marido a nadie, no peleo? En realidad tenemos un concepto propio de lo que es la justicia. La justicia y lo bueno, lo correcto, ¿verdad? Pero Romanos 5:12 nos dice, para hablarte un poquito de esto, que por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuantos todos pecaron. Suena como un trabalengua, ¿verdad? Pero sencillamente lo que dice es que porque un hombre pecó, que no podemos negar y es la realidad de la historia de la humanidad, todos somos descendientes de ese hombre. Es Adán. Que ese hombre es Adán. Y como todos somos descendientes de Adán, pues la palabra lo que nos está diciendo es que porque él pecó, él en su decir ADN nos dio a todos, heredamos lo que es la naturaleza caída del pecado. Tal vez tú has pensado que tú no has hecho nada malo, que porque tú no has ofendido a Dios, tú eres una persona buena. Pero vemos primeramente que porque nacimos y heredamos esta naturaleza de pecado, tampoco podemos cumplir los 10 mandamientos. Porque los 10 mandamientos son el examen a nuestra condición, a mí me gusta llamarlo el hemograma. El hemograma espiritual, donde descubre la verdadera condición del corazón. Y el Señor Jesucristo lo explicó tan poderosamente y brevemente en Mateo 23, del 37 al 39, con el primer mandamiento, que todos no lo sabemos por las películas, ¿verdad? Nada más el primero. Y dice... Discúlpame, Mateo 22, pero perdón, continúa. 22, sí. Amarás al Señor tu Dios ¿con qué? Con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Este es el primer y gran mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Vamos a ser sinceros. ¿Alguno de nosotros ha mentido alguna vez? Yo creo que sí. ¿Hemos deseado algo de otra persona? Sí. ¿Y hemos amado a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente? Si somos sinceros, podemos decir que no. Este mandamiento o estos parámetros que el Señor nos muestra a través de su palabra, deja ver la condición pecadora que por naturaleza nosotros tenemos, por lo tanto estamos destituidos o separados de la gloria de Dios. Amén, así es, hermana. Y de verdad que sí, los 10 mandamientos nos revelan realmente nuestra condición. Y ya con el primero estamos todos quemados. Pero la condición realmente del pecado es que el tema radica en que corrompe todas mis facultades. Todas nuestras facultades son corrompidas y se nos hace imposible inclinarnos a un Dios que es santo y que es bueno. Romanos 8 también menciona, dice del 7 al 8, por cuanto los designios de la carne, es decir, todo mi ser, mi cuerpo, son enemistad contra Dios, pero porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. ¿Qué es lo que me está diciendo Romanos acá? En pocas palabras, y para responder su respuesta, pastor, es que nos está diciendo que el hombre pecador, el hombre sin Dios, aún queriendo, no puede decidir ser por Dios. Y esto me recuerda también, y volviendo a el tema de la crucifixión, todos sabemos y conocemos la crucifixión y sabemos que está mal. Incluso los de su época sabían que estaba mal la crucifixión. Incluso los romanos mismos le prohibían a sus ciudadanos la crucifixión porque era una muerte horrenda. Brutal. Sin embargo, aún conociendo eso, la multitud clamaba, crucifíquenle, crucifíquenle. De manera que aún nosotros mismos, conociendo nuestra condición de pecado, se nos hace imposible agradar a Dios, se nos hace imposible elegir a Dios.
Bueno, realmente quien piensa que puede decidirse por Dios, la realidad es que ha caído en una trampa. Es una trampa que está en la corriente de este mundo, donde nos enseña que nosotros podemos tener esta decisión. Pero es una trampa que me lleva a una eterna perdición, porque realmente quien abre los ojos de nuestro entendimiento, quien ilumina el espíritu o nuestras vidas para que podamos ver lo que es la hermosura de Él, es el mismo Dios. Y así lo dice su palabra. En Juan 16, 8, 9 habla de que sobre el Espíritu Santo, y cuando venga Él, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado porque no creen en mí. Y solo Dios es quien nos hace ver la urgencia que tenemos de ser salvos. Así es. Solo Dios. Cuando tú ves una persona que te dice, y mañana te recibo, no está viendo el sentido de Salvador, ¿verdad? Lo que significa la palabra Salvador. No creo que alguien que se esté ahogando le va a decir sin saber nadar a quien puede ayudarlo, ven mañana a salvarme. No le va a decir eso. Tiene una urgencia, se está ahogando. Es igual cuando Dios ilumina nuestra vida y nuestro corazón. Así es, pastor. En verdad que leyendo este versículo, me gustaría como enfatizar lo que has dicho, porque a veces malinterpretamos este versículo. Cuando dice que el Espíritu Santo te convencerá de pecado, ¿verdad? Sí. O sea, el llamamiento que Dios hace es eficaz, y a través de su poder infinito es que nos puede mostrar a Cristo. El Espíritu Santo, cuando habla esta palabra de convencer, no es que te manipula, te obliga, te impone. No, es todo lo contrario. El poder de Dios es tan grandioso que la palabra convencer es que te quita el velo. Correcto. Que te quita el velo y te deja ver la condición de tu propia conciencia y de tu corazón. El Espíritu Santo, al demostrarte cómo estás, no te queda otra cosa que hacer que confesar que es verdad lo que estás viendo. Y lo terrible de la condición perversa de nuestra naturaleza, egoísta, egocéntrica, anti Dios, ante principios morales de Dios. Entonces, cuando ese pecado que él está hablando ahí, que es un pecado singular, si se dan cuenta, habla de pecado por no creer en él, se convierte entonces en lo que es el amor de Dios, la salvación de Dios. El Espíritu Santo hace morada en el corazón. Amén. Y cambia tu conciencia, cambia tu forma de ver, cambia tu corazón y te muestra el verdadero poder y la hermosura de Jesucristo. Amén. Mira, eso que tú acabas de explicar lo dijiste de manera magistral, te felicito. Porque de verdad que lo dijiste muy bien. Y no me queda otra cosa que decir en cuanto a ese convencer. Es que todo lo que hemos hablado hasta ahora es lo que muchos llaman los indicativos de Dios. O sea, lo que Dios hace por nosotros. Fíjense que ustedes en ningún momento han mencionado una decisión, una voluntad de la persona, sino de que Dios abre mi entendimiento, de que Dios es el que de manera soberana va hacia ti y te convence en amor. ¿Por qué lo hace así? Lo hace por una manera muy sencilla. Dios tiene todo el poder para hacer que toda la humanidad en este momento se ponga de rodillas a sus pies. Pero Dios quiere una relación de amor. Así es. Dios no quiere simplemente una relación donde Él tenga un dominio sobre la humanidad, sino de que la humanidad libremente, ¿verdad?, cuando su conciencia es abierta, pueda adorarlo, pueda vivir con Él por quien es Él. Así mismo y es. Esa es la victoria y la hermosura
del plan de salvación. Ahora, esto nos lleva al segundo punto, ¿verdad? Y es que la gracia de Dios es para ti. Amén. ¿Y qué podríamos decir, Héctor, de que la gracia de Dios es para ti, especialmente para ti, oyente, en el día de hoy? Amén, pastor. Bueno, hablando un poco de lo que acaba de mencionar, y muchas personas piensan que la Biblia es una manipulación, que Dios nos manipula, las iglesias, desde el púlpito se nos manipula. Pero realmente cuando la predicación de la palabra es bíblica, cuando la palabra es abierta y es expuesta al pecador, lo que vemos es todo lo contrario. Es un Dios de amor extendiendo su mano para que nosotros podamos ir hacia Él. Y esto es maravilloso. Y la gracia de Dios, pastor, y la salvación, todo esto es una obra que es completamente de Él. Desde inicio a fin, Él nos lleva en su amor a este camino de la salvación por la fe mediante su gracia. Mira, hay un versículo que no quiero que se me pase. Se lo iba a mencionar ahora. Efesios. Sí, o sea, yo no puedo dejar que este versículo se nos pase hablando. Es un versículo clave para lo que estamos hablando. Sí, la gracia de Dios para ti, donde bíblicamente vemos esto, ¿verdad? Porque parte de lo que estamos haciendo en este podcast es que los oyentes puedan tener fundamentos bíblicos, prácticos, donde no es simplemente un pensamiento de nosotros, sino que nosotros le estamos presentando lo que la Biblia le quiere enseñar a ustedes. Nosotros estamos siendo un instrumento de la Biblia, por decirlo así. Y Efesios 2, 8 y 9 dice, porque por gracias ustedes han sido salvos por medio de la fe. Y luego dice, y esto no procede de ustedes, o sea, no viene de ti como ser humano, sino que es don de Dios, regalo de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. O sea, que toda la gloria al final termina siendo del mismo Dios. De principio a fin termina siendo de Él. Entonces es importante que nosotros, ese versículo no se me haya escapado, Héctor. Y lo grabemos en nuestros corazones. Y lo grabemos en nuestros corazones. Puedes continuar y perdona que te haya interrumpido. Tranquilo, pastor. Y es tan increíble porque lo que te está diciendo el verso es que hasta la fe que tú crees que es tuya, que te pertenece, se te fue dada. Gloria a Dios. Se te fue regalada. Es un don es un regalo no merecido. Así es. Así que tú que nos escuchas, que nos ves, esta palabra es para ti, la gracia de Dios es para ti. Todos estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y Dios nos dio vida juntamente con Cristo Jesús. Ahora bien, ¿cómo sé yo que he recibido esa gracia? Eso es importante saberlo. Que soy salvo. Cuando Dios llega a la vida de una persona por su Espíritu Santo, su gracia se nos hace irresistible. No podemos resistirnos a esa gracia. O sea, no podemos decir, ahorita no. Cuando realmente Dios toca tu puerta y te llama, humanamente es imposible no caer a sus pies. Y quisiera hablar sobre 4 características que podemos ver en un creyente nacido de nuevo realmente. Y lo primero que Dios hace en nosotros es que nos revela la condición de nuestro pecado. Así es. Nos deja ver que nuestro pecado nos está llevando directamente al infierno, a la condenación eterna. Lo segundo y muy importante es que Dios nos deja ver que en Cristo Jesús hay salvación. La única persona que nos puede extender ese brazo y salvarnos de nuestro propio pecado, de nuestra propia condición, es Jesús. Tercero, que en la cruz hay salvación y hay reconciliación con Dios. Y hay perdón, ¿verdad? Importante. Bueno, eso es una excelente noticia. Amén. Y por último, que Dios lo hizo por amor. Gloria Como a lo Dios. estamos diciendo desde el principio, Dios no nos obliga, Dios no nos forza a creer en Él. Todo lo hace mostrando su amor por nosotros. Amén, amén. Como te decía Héctor, es una buena noticia. ¿Qué significa la palabra evangelio? ¿Qué es lo que significa evangelio? Las buenas nuevas de salvación, ¿verdad? Amén. Y me gustaría enfatizar un poquito en la revelación de la condición
que tenemos la esperanza en la cruz, que es un acto sobrenatural que solo le corresponde a Dios. Amén. Háblame un poco de esa parte que has dicho sobrenatural, porque es también un sinónimo de decir milagroso. Milagroso, Es exactamente. un milagro. Por eso es que el ser humano no puede decidirse por Dios y no puede tampoco postergar su salvación. Si en este momento estas palabras están llegando a tu corazón y abriendo tu conciencia, es porque en el poder milagroso, sobrenatural de Dios, está obrando en tu corazón y en tu mente. Amén. Y eso es lo que en la Biblia llamamos, o lo que lo identificamos como el nacido de nuevo. ¿Por qué es nacido de nuevo? Porque eres una persona hecha de nuevo. O sea, tu condición que hablamos anteriormente, tu naturaleza pecadora, inclinada al pecado, alejada de Dios, se vuelve todo lo contrario. Amén. Así es. Entonces ahora empiezas a amar lo que Dios ama, empiezas a desear lo que Dios desea, tu conciencia ahora rechaza lo que no conviene, lo que ofende a Dios y lo que te perjudica a tu vida, a tu conciencia. Y Dios hace este llamado de una forma muy ordinaria. Dios hace este llamado de una forma, no tiene que ser algo místico, no precisamente es a través de sueños o a través de visiones, aunque Dios lo puede hacer porque Él es soberano. Amén, así es. Pero la forma más eficaz como Dios se revela a nosotros los humanos es a través de la Biblia. La Biblia es la revelación de Cristo, es la forma que Dios utiliza para mostrar nuestra condición pecadora y también para mostrar la necesidad que tenemos de Cristo. Por eso es que su gracia es irresistible, es tan poderosa a ver su santidad, su amor, su justicia, su paciencia, y este carácter de Dios, pues no me puedo resistir. Y ahí es donde puedo rendir a mi vida, porque a la final, como tú dijiste, amado esposo, que Dios puede hacer lo que quiera, porque Él es Dios y Él tiene total control y soberano sobre todas las cosas. Inclusive Isaías nos dice que, Isaías 55 dice que Él hace, la palabra que Él dice, hace lo que dice que va a hacer. Entonces, Él dice, tú vas a ser mío hoy, te voy a cautivar, no te voy a obligar, voy a mostrarte quién eres y quién soy yo. Amén. Y cuando vemos estas dos caras, pues yo prefiero la de Él. Así es. Y eso todo lo hace Él. La Así fe es es. por el oír y el oír la palabra de Dios. Mira, esto que tú acabas de hablar sobre el nacer de nuevo y que ocurre de manera ordinaria, es algo que el oyente debe prestarle mucha atención. Porque muchas veces nosotros queremos que Dios se nos sea revelado y Dios nos está diciendo hoy, si tú quieres realmente conocerme, si realmente te quieres conocer a ti, tienes que leer la Biblia. Así. Tienes que leerla, que yo me voy a encargar de mostrarte tu condición y de mostrarte quién soy yo para ti. Amén. Es muy difícil que una persona, ¿verdad?, por el simple hecho de andar en la calle, hablando al aire o hablando entre él en su interior, vaya a conocer esa gracia. Esa gracia se conoce cuando yo tomo en serio el leer las Escrituras, cuando tomo en serio en investigar y en que me muestren a mí en su misericordia quién soy yo y lo que Él ha hecho para salvarme. Amén. Y todo lo que hemos hablado se podría resumir: por gracia somos salvos. Amén. Así es. Y yo quisiera entonces ir a lo que es la cápsula de sabiduría en este momento con nuestro hermano Héctor para que nos hable un poco más sobre la gracia. ¿Qué significa la palabra gracia? El pastor Charles Swindoll, en su libro El despertar de la gracia, hace una definición que quisiera compartir contigo el día de hoy. Él dice, ¿qué es exactamente la gracia?
Les sorprenderá saber que Jesús mismo nunca usó la palabra, solamente enseñaba sobre ella, y lo que es igualmente importante, la vivía. Más aún, la Biblia nunca la define en una sola frase, aunque la gracia aparece a lo largo de sus páginas, especialmente las manifestaciones de ella. El pastor y maestro de la Biblia, Donald Barnhouse, lo expresa de la siguiente manera, hermosamente. El amor que asciende es adoración. El amor que sale hacia afuera es afecto. Y el amor que se inclina es gracia. Mostrar gracia es extender favor o bondad hacia alguien que no lo merece y que jamás puede ganarlo. Esto fue lo que hizo Dios por ti y por mí para salvarnos en Cristo Jesús. Gloria a Dios. Qué bueno haber escuchado esta definición de nuestro hermano Héctor de la gracia. Qué bueno que podemos decir que hoy hemos entendido un tema tan trascendental para tu vida. Te doy las gracias de haber estado en este día con nosotros. Recuerda, ningún hombre puede decidirse por Dios, sino que esto más bien viene por la gracia de Él para nosotros. Hoy hemos aprendido realmente que el hombre, aunque nosotros podamos tener personas que queramos que reciban a Cristo, la realidad es que nosotros lo que debemos de hacer es interceder por ellos delante de Dios para que en su gran misericordia y amor haga la misma obra que Él ha hecho en todos nosotros. Y quiero pedirte que si no tienes dónde congregarte, pues aquí en el Distrito Nacional tienes una iglesia en Casa de Restauración 5 Solas, en la avenida López de Vega, esquina San Martín. Y nos despedimos esperándolo en un próximo episodio. Y recuerda que hay vida en la cruz.